Muy buenos días, bienvenida a la señal de Saracay Televisión. Gracias, Mariana. Un saludo cordial. Un saludo también a Edwin y también a los ciudadanos que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias. La semana anterior, comencemos por cronológicamente. La semana anterior, la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó varios temas en plancha. Entre ellos, el inicio o la necesidad de iniciar un proceso de investigación ante un posible delito por tráfico de influencias a cambio de favores políticos. Y en esa misma documentación aprobaba que hay que hacer cambios en la Comisión de Fiscalización que usted la preside. Señora asambleísta, ¿cuál fue su votación y cuál es su postura frente a este pedido? Bueno, en primer lugar, yo no me registré en esa votación. No estoy de acuerdo con la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Una reestructuración que por encima de cualquier conocimiento con posición política, la ley de la función legislativa establece claridad cuál es el plazo y cuáles son los mecanismos para la estructuración de las comisiones. Eso no está establecido en la ley de reestructuración de manera automática cuando un asambleísta se ausenta de la comisión y automáticamente se altera su principalista, que es el caso de los asambleístas que en este momento están en proceso de investigación. Y por eso es que no estamos a favor de la reestructuración, porque es ilegal y porque además el derecho público únicamente se puede hacer lo que la ley establece. Ok. Su postura fue entonces en contra porque obviamente hay leyes que tienen que respetarse y está un marco jurídico en el que dice el tiempo, el momento en el que tiene que existir un recambio dentro de la Comisión de Fiscalización. Ahora, separemos los dos temas. Señora asambleísta, en este medio de comunicación compartimos una denuncia por parte de la Posta en la que la vinculaban a usted y decían que es brazo derecho de Daniel Mendoza, que en un momento determinado también tenían alianzas posiblemente políticas con un movimiento que el ex asambleísta estaba promoviendo y que usted iba a ser una de sus apuestas, y la vincularon con la asignación, decía, en este supuesto reparto de instituciones de salud en dos hospitales, el Isidro Ayora y el Hospital de Calderón. ¿Cuál es su versión o su respuesta ante la ciudadanía ante esta denuncia? Bueno, en primer lugar, creo que la labor que está realizando la Fiscalía es la que debe realizarse justamente. Nosotros estamos totalmente a favor de un proceso de investigación que finalmente aclare a la ciudadanía y pueda demostrar la inocencia de las personas que han sido mencionadas. En el Ecuador todos somos inocentes mientras no se compruebe lo contrario, aunque pareciera que todos somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. En la práctica, yo he dicho, y lo he dicho en este mismo medio de comunicación, no tengo ninguna relación ni he recomendado a ningún gerente de ningún hospital, ni en Santo Domingo ni en ninguna parte del país. No voy a negar mi amistad con Daniel Mendoza, no niego a mis amigos, esa no es mi forma de proceder. Creo que dentro de los valores humanos nosotros tenemos que tener muy claro el reconocimiento justamente de quienes hayan sido personas cercanas o no, pero creo que una amistad no nos convierte ni en cómplices ni en parte de nada. Además, quiero decir que hay que garantizar, obviamente, este proceso de investigación, hay que garantizar y darle seguridad jurídica a este proceso, hay que garantizar el debido proceso. Aplaudo que se haya convocado ya a la ministra de Gobierno y entiendo también a las exministras de Salud. La única vez que estuve, me parece, en el Hospital Isidro Ayora, que justamente queda cercano a la Asamblea, fue justamente cuando estábamos en el proceso de juicio político contra la exministra de Salud, un juicio político que terminó en la censura de la funcionaria, y creo que eso demuestra también cuál ha sido nuestro trabajo. Creo que es totalmente malicioso el que se trate de descontextualizar chats, por ejemplo, de la ministra de Gobierno, que nada tienen que ver con reparto de hospitales, ni con pedido de cargos en hospitales, ni mucho menos con reparto de contratos en hospitales. Y de esa manera también creo que es totalmente malicioso el que se presente un cuadro, sea quien haya elaborado el cuadro, porque se dice que es el padre del asambleísta Daniel Mendoza, cuando estas pruebas ni siquiera habían sido expuestas dentro del mismo proceso
proceso que hoy se está llevando, que además es un tema que nada tiene que ver con este proceso que se investiga, puesto que el delito del cual se acusan todas las personas que están involucradas es justamente el haber recibido recursos de una obra pública en la provincia de Manabí. Señora asambleísta, la ministra de Gobierno ha dicho, yo tengo contacto, soy la ministra de Gobierno y genero la política y debo tener contacto con los territorios y con los representantes. ¿Alguna vez conversó usted, por ejemplo, con la ministra en el sentido de que, a ver, en Santo Domingo tenemos estos espacios, por ejemplo, en los hospitales, tal, conocen a alguien, me pueden recomendar a alguien, porque eso en el marco de que conocen mejor el territorio puede darse? ¿Usted ha mantenido este tipo de conversaciones con la ministra? Personalmente nunca, ni vía telefónica, ni de ninguna manera he tenido conversaciones de este tipo con la ministra. La única vez, me he reunido cantidad de veces con la ministra. Ella permanentemente acude al bloque de Alianza País, inclusive ha planteado la posición política de ella y del propio gobierno o del presidente Lenín Moreno en relación con algunos juicios políticos. Cuando fue el juicio político contra la ex ministra de Salud, el pedido del presidente, y en este caso del bloque de Alianza País, era no dar paso a este juicio político. Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización encontramos todos los elementos, y asimismo en el juicio político contra el exministro de Cultura, que la comisión decidió procesarlo. Ahora, se vincula este proceso de reparto de hospitales supuestamente al juicio político de María Paula Roma, y si me permite, querida Marianela, yo quiero recordarle a la ciudadanía que un juicio político se sustenta en la presentación de pruebas de cargo y descargo, y en este caso los interpelantes, es decir, quienes propusieron este juicio político, cometieron tantos errores en el planteamiento del juicio político contra la ministra de Gobierno, que de las 16 pruebas de cargo testimoniales que habían solicitado dentro del proceso, solo acudieron 9. Es decir, las restantes personas no acudieron a la comisión. De las 9 que acudieron, 3 dijeron no tener nada que ver con el caso, es decir, se los había convocado supuestamente por ser tripulantes y pilotos del vuelo en el helicóptero al que se hacía referencia, pero ellos ni siquiera eran parte de ese vuelo, ni de ese día, ni de ese helicóptero. Y luego, las 6 personas restantes que sí tenían relación con el tema, únicamente 2 se constituyeron en pruebas de cargo y las 4 restantes se constituyeron en pruebas de descargo. Entonces, si yo presento un juicio político, tengo que sustentarlo, y si convoco a personas a ese juicio político como pruebas de cargo, efectivamente esas pruebas tienen que ser pruebas de cargo. Fue por eso que el juicio político de la exministra se archivó, no únicamente con nuestros votos, sino también con los votos de asambleístas de Creo y de otras bancadas políticas. Ok, y sobre el mismo tema, y a propósito de la denuncia del abogado del asambleísta Azoro, en el sentido de que quienes estarían tras esta trama sería, en su momento, cercano al gobierno nacional, Santiago Cuesta. ¿Usted platicaba con Santiago Cuesta sobre posibles recomendaciones de a quién asignarlo, a quién ponerle que esté de nuestro lado en nuestro territorio? No, Santiago Cuesta no era el ministro de la Política, era una persona cercana al presidente de la República, no era una persona con quienes los asambleístas teníamos contacto permanente. Sí, me he reunido varias veces con él, he conversado de otros temas, pero ningún tema que tenga relación con el famoso reparto, que, como digo, son acusaciones que deberían estar acompañadas de pruebas y no únicamente un cuadro que se presenta sin ningún sustento ni ningún respaldo. Personalmente estoy solicitando que se me certifique quiénes han sido los gerentes en los últimos 4 años, para que justamente con esa información poder presentar a la ciudadanía y que se pueda demostrar que no tengo relación alguna, y que además mis decisiones y mis votaciones al interior de la Asamblea Nacional no tienen relación alguna ni sesgo en virtud de un supuesto reparto. Al ser usted la presidenta de la Comisión de Fiscalización y al haberse topado los nombres de asambleístas dentro de esta denuncia, ¿se ha solicitado a la Fiscalía, por favor, por ejemplo, conocer cuál es el contenido de esos audios que con fecha 20 de agosto el padre del ex asambleísta Daniel Mendoza habría entregado a la Asamblea, y que la Posta da a conocer que fue ese mismo audio el que les entregó la Fiscalía, el que les habrían enviado a ellos?
No conocemos, yo creo que hay que respetar el proceso que lleve adelante la Fiscalía General del Estado. Si la Fiscalía en su momento determina o requiere nuestra versión, con mucho gusto lo que estamos diciendo a través de los medios de comunicación lo diremos con total firmeza, y hasta eso esperamos tener toda la documentación que acompañe justamente estas afirmaciones. Y no conocemos el contenido de los audios ni de los famosos chats. Lo único que conocemos es lo mismo que ha visto la ciudadanía, chats totalmente descontextualizados, que no dicen absolutamente nada, pero que tratan de generar una historia que sea llamativa para la ciudadanía y que involucre a un número importante de asambleístas que, como digo, no tenemos nada que ver con el supuesto reparto. Señora asambleísta, en vista de que han tocado su nombre de esta manera a nivel nacional y que obviamente usted va a conocer, no tenemos nada que ver en eso, ¿va a iniciar usted algún tipo de acciones legales contra quienes están manchando su buen nombre? Por supuesto que sí, es una de las decisiones que las vamos a tomar. Como digo, tenemos que sustentar nuestras afirmaciones. Estamos esperando que toda esta información llegue. Hay algunos asambleístas que a nivel nacional ya se están pronunciando en virtud de una posible acción legal. Yo creo que hay que ser responsables. Usted y yo, Marianela, somos comunicadoras y sabemos muy bien que cuando emitimos alguna noticia, esta noticia tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada, tiene que ser contextualizada sobre todo, y tiene que contar con los suficientes elementos para poderla emitir. Así es que creo que hay que hacer un periodismo responsable y hago un llamado a eso. Estamos en un momento político electoral que a veces tergiversa las intenciones de algunos periodistas o de algunos medios, y lastimosamente hemos sido víctimas en este momento de un periodismo malintencionado. Señora asambleísta, ¿es verdad que en Santo Domingo mantuvieron reunión desde este lunes en horas de la tarde algunos asambleístas que están siendo topados en Santo Domingo? Sí, estuvieron algunos compañeros, básicamente estuvieron compañeros de la Comisión de Fiscalización aquí, estuvieron reunidos en mi casa, es algo que no lo voy a negar, pero era una reunión que tenía que ver específicamente con la Comisión de Fiscalización. Nosotros tenemos un trabajo pendiente, una agenda pendiente, tenemos algunos temas, y creo que es importante que se sepa y que la ciudadanía conozca que la Comisión de Fiscalización, es una información certificada por la Asamblea Nacional y por la Secretaría, es la comisión que más sesiones ha generado en este año y medio aproximadamente de trabajo. Es la comisión que más ha trabajado. No solamente son los juicios políticos, porque a veces el resultado del juicio político es únicamente lo que se promueve y se divulga a través de los medios de comunicación. Es todo el trabajo que implica desde el pedido de información a una autoridad, las comparecencias, el seguimiento, la elaboración de informes y otros procesos que, incluso como en el caso de Arroz Verde y otros temas que se han venido investigando, han terminado en la Fiscalía y han sido aportes importantes para esos procesos de investigación. Señora asambleísta, queremos agradecerle esta entrevista. Sabemos que tiene un viaje a Quito y debió postergarla precisamente por esta entrevista y los problemas de conectividad que tuvimos. Habrá la oportunidad de seguir platicando al respecto. Muchísimas gracias y que tenga buen viaje.